vamos a empezar. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Les quiero comentar un poco cuál es el origen de esta iniciativa, de esta mesa de diálogo. Eva y Cecilia, que son egresadas de la maestría en estudios de género, así como también Luz María, que está aquí, hace un tiempo me propusieron que para el 8 de marzo, el 8 de marzo de este año, hiciéramos un diálogo y una reflexión sobre el tema de los cuidados, que parece estar de moda o parece ser un tema emergente cuando en realidad es un tema muy antiguo, que tiene mucha trayectoria y que tiene mucha historia en México, en los estudios sobre trabajo, género, familia, trabajo no remunerado, uso del tiempo, todos estos conceptos o temas que se han ido estudiando a lo largo de la historia en México, a partir de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, de la demografía, tienen una historia, y hoy el tema de los cuidados aparece como un tema emergente cuando en realidad es un tema antiguo, pero genera hoy nuevos retos en las agendas políticas. El movimiento feminista está impulsando muy fuertemente esta reivindicación de visibilizar el trabajo no remunerado, el trabajo que tradicionalmente han hecho las mujeres. Entonces, pensamos que, aunque hoy es un día de paro de mujeres, no las hicimos a las pioneras en los estudios de uso del tiempo, género y economía y cuidados, no preparar una ponencia, sino venir a dialogar. Entonces, la idea de hoy es una mesa de diálogo, de reflexión entre nosotras, quienes se han dedicado a este tema desde hace tiempo y tienen mucha experiencia que transmitir y mucho conocimiento, muchos consensos, pero también temas por delante que nos pueden enriquecer mucho, y la nueva generación que no está toda aquí presente, por supuesto, pero sí hay algunas investigadoras jóvenes que están actualmente participando en la red de cuidados, una red que se ha creado recientemente en México. Entonces, esta iniciativa, en realidad, la propuesta es establecer un diálogo intergeneracional, de alguna manera, entre personas que se han dedicado y que se interesan por estos temas, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de las políticas, de la política de género y feminista. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la mesa, se va a dividir en una pequeña parte primera, que es una introducción a cargo de las colegas, a quienes ahora voy a presentar, y posteriormente vamos a invitar a las siguientes panelistas a incorporarse a la mesa para tener este diálogo, a quienes también voy a presentar en su momento. Entonces, para dar inicio a esta primera parte, quiero presentarles a Cecilia Fraga, que actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales por el CES en el Colegio de México, y es egresada de la maestría en Estudios de Género, también en el Colegio de México, en el PIEM, en la 5ª generación. Es miembro de la Red de Cuidados en México y está actualmente haciendo su tesis de doctorado. Sus líneas de investigación son familia, división sexual del trabajo, trabajo de cuidados y desigualdades sociales. Y Eva Villanueva, a quien tengo a mi izquierda, que también es maestra en estudios de género por el Colegio de México en el PIEM, en la misma generación que Cecilia, la 5ª generación. Actualmente es consultora independiente y también está trabajando educación y género, familia y género. Ha hecho una tesis muy buena sobre violencia de género en su maestría, que ha sido premiada, y trabaja también el tema de agencia y subjetividades. Entonces yo les voy a dar la palabra para que hagan una introducción a esta mesa. Gracias. Gracias por la iniciativa también. Gracias, Cristina. ¿Se escucha? Bueno, igual es muy chiquito el salón. Hola, buenos días. Pues para mí es un gusto estar aquí en el colegio, porque pues de alguna manera es mi casa. También es un gusto estar hoy 8 de marzo, ¿no?, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la intención de esta mesa y de este esfuerzo de estar el día de hoy acá
ha sido porque nos parece sumamente importante la discusión que se está dando actualmente en torno al tema de cuidados, tanto en la academia como en otros espacios, en el sector público, en las mismas movilizaciones que el día de hoy estamos viendo. Y el ánimo de encontrarnos el día de hoy era para dialogar, para conversar, para encontrarnos en un día que es tan importante de conmemoración y de lucha, ¿no? de seguir reuniéndonos para reflexionar y para preguntarnos dónde estamos, para dónde vamos, qué proyectos queremos seguir construyendo. Entonces, en ese sentido, nosotras vamos a hacer una muy breve introducción que básicamente está anclada en el paro internacional de mujeres del 8M, porque queríamos poder también hacer un puente entre esa convocatoria que se está haciendo a nivel internacional y donde el día de hoy muchas mujeres en distintos espacios están saliendo a las calles a marchar, a hacer la huelga de cuidados, pero también a reunirse para hacer un paro activo como el que estamos proponiendo acá, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que recordar que si bien el 8 de marzo es un día de lucha, o sea, tiene una larga historia y una larga trayectoria, cuyo origen se remonta desde principios del siglo XX en el seno del movimiento de las mujeres trabajadoras socialistas. Y la fecha ha transitado tanto por una diversificación de significados, ¿no? Que a veces también han mutado a malos entendidos, ¿no? De lo que es el día, pero también, y es lo que nosotras queremos resaltar acá, a una reivindicación sobre las desigualdades que las mujeres hemos sufrido por razón de género, ¿no? Y que esa reivindicación y exigencia por derechos también ha tenido matices y sus especificaciones en función tanto de tiempo como de espacio. Y bueno, como les comentaba hace unos minutos, el espíritu de esta mesa y también de esta introducción es hacer eco al paro internacional de mujeres. Y esta convocatoria fue impulsada desde el año pasado principalmente por el movimiento feminista argentino, pero también por el español, y que después fue siendo cobijado a nivel internacional, bajo la consigna: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, ¿no? Que es una consigna súper potente y que pone justo el tema de la mesa en el centro de la consigna, que es cómo hay una articulación entre el trabajo de las mujeres que no es reconocido, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados y su total reproducción, bueno, más bien su total vínculo con la reproducción social y con la reproducción del capital en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido también es un llamado a decir, bueno, si realmente este trabajo no está siendo reconocido, pues entonces vamos a parar en un sentido también no solo de visibilizar lo que está significando, sino también de discutir por qué nos está visibilizando y de discutir qué nuevos proyectos de organización social de cuidados estamos queriendo. Y esta movilización que hoy otra vez se vuelve a retomar, también tiene un antecedente desde las movilizaciones de las mujeres en Islandia en 1975, por hacer como un pequeño recuento, que en aquel día también ellas salen de sus oficinas y dejan el trabajo de cuidados que hacen todos los días, que hacemos todos los días, para tomar las calles, ¿no? Para tomar las calles y para volver a exigir una igualdad de género. Y bueno, actualmente la convocatoria también se enmarca en un llamado de atención sobre la precarización laboral que vivimos las mujeres, sobre la doble y triple jornada que actualmente estamos teniendo, sobre la brecha salarial de género y en suma sobre el continuum de violencias que experimentamos a lo largo de toda nuestra vida. Y toda esta discusión de poner en el centro el tema de los cuidados tiene que ver también con exponer cómo el mercado no es autosuficiente, ¿no? Cómo
ha funcionado y se ha mantenido gracias al trabajo de las mujeres. Y decimos que al trabajo de las mujeres porque realmente la distribución de este trabajo generalmente y mayoritariamente ha estado en manos de las mujeres, ¿no? Si bien también ha estado a cargo de las familias, al interior de las familias la distribución también es desigual, ¿no? Y entonces esta manera de haber organizado el trabajo también tiene implicaciones muy fuertes que las especialistas y las pioneras en el tema más adelante nos platicarán. Definitivamente impide el acceso a los derechos, ¿no? Impide el acceso también a una vida digna, impide el poder descansar, impide el poder tener tiempo para el ocio. Entonces, vulnera totalmente la vida de las personas en general y de las mujeres en particular. Y bueno, algo también que queríamos resaltar en esta pequeña introducción es que esta convocatoria por el paro, o sea, también trata de hacer un esfuerzo por vincular la imbricación entre el capitalismo y patriarcado, ¿no? Y cómo en esta imbricación o en esta retroalimentación que se da entre estos dos, se pone totalmente en riesgo la sostenibilidad de la vida, ¿no? En su conjunto. Y que la huelga feminista ponga el acento en la organización social de los cuidados, lleva la atención a la división sexual del trabajo y, por tanto, ancla el cuestionamiento de la desigualdad a un nivel estructural. Entonces, la apuesta para parar se toma como una vía para mostrar y dar valor a todo el trabajo no remunerado de las mujeres que es necesario para asegurar las relaciones humanas. Y bueno, solo para ejemplificar, basta recordar que las tareas de cuidado representan en México el 24% del Producto Interno Bruto, que en valor monetario equivale aproximadamente a 4 billones de pesos, que es muchísimo, y que entonces toca preguntarse ¿cómo podemos entonces organizar este cuidado, ¿no? esta organización social de los cuidados. ¿Cómo podemos redistribuir las tareas? ¿Qué proyectos, ¿no? ¿Qué discusiones tendríamos que estar haciendo y tendríamos que estar abonando? Y bueno, finalmente, otro punto que queríamos rescatar y con el que yo voy a cerrar mi intervención era el tema de el peso que le están dando al enfoque interseccional también en esta convocatoria, ¿no? Que es algo que nos parece muy importante y necesario atraer a la mesa del día de hoy, ¿no? Y es que no todas las mujeres pueden parar, ¿no? No todas las mujeres pueden ir a marchar en esta convocatoria del paro, pero no todas las mujeres estamos sujetas a las mismas, violencias, tanto de naturaleza como de intensidad. Y estamos atravesadas por una serie de ejes de desigualdad distintos de edad, de estatus social, de misma zona de residencia, ¿no? En los datos que actualmente tenemos también sabemos que esta distribución de tareas de cuidados también tiene diferencias entre las mismas mujeres, ¿no? También aportan más o las horas son mucho mayores en el caso de mujeres en zonas rurales, ¿no? O mujeres que están unidas frente a mujeres que no están en una unión, ¿no? Entonces, llevar la mirada también a otros ejes que se están entrecruzando en el tema de cuidados es fundamental. Y también es fundamental porque nos lleva a una invitación para esta mesa de pensar también cuáles son nuestros privilegios, de pensar también qué significa que podamos estar hoy aquí nosotras en el Colegio de México, ¿no? Y de qué manera podemos también usar esos capitales para movilizar o impulsar otros proyectos, ¿no? Por mí sería todo. Bueno, un poco por todo lo que explicaba Eva recién, que tiene que ver con empezar a pensar a los cuidados cada vez más en su anclaje social y societal y en sus vínculos con el ordenamiento social. Lo que nos parecía es que esta convocatoria en torno al 8 de marzo también tiene que ver justamente con pensar lo colectivo, ¿no?
y en este sentido pensar lo común y lo diferente de los diferentes espacios y lugares desde donde nos estamos posicionando y pensando el 8 de marzo. También destacar que particularmente en las últimas movilizaciones hubo también un carácter intergeneracional bastante marcado y que en algunos contextos también se sumaron movimientos sociales diversos, incluso el movimiento obrero y el movimiento sindical. Y tal vez una de las cuestiones, ¿no sale? No. Tal vez una de las cuestiones que nos llamaba la atención también que vale destacar particularmente para este 8 de marzo tenía que ver con que además de estar en el centro de la cuestión de los cuidados, también aparecían subtemas específicos según las movilizaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, en el caso de Argentina está muy fuerte todo el tema que tiene que ver con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el caso mexicano destaca las cuestiones que tienen que ver con la severidad y la frecuencia de la violencia en el territorio en general y contra las mujeres en particular. Y nos parecía que también es interesante pensar en la primacía del vínculo entre cuidados y violencia en torno a este 8 de marzo también, ¿no? Y de qué nos habla estas dos grandes temáticas. También en Argentina el colectivo Ni Una Menos es uno de los colectivos que más ha impulsado la organización del paro. Digamos, ¿qué nos habla el vínculo sobre violencia y cuidados pensando el 8 de marzo en el 2018, ¿no? ¿De qué nos está hablando de que sean esos los temas? Y creo que tiene que ver con que estos últimos paros se están empezando a pensar y están permitiéndose habilitar una discusión que tiene que ver con un cambio en el sistema, con un cambio a nivel estructural en el sistema que se distancia tal vez de medidas o de reclamos de corte más reformistas que hemos tenido en otros paros y también en otras olas del feminismo, y donde se está poniendo en el centro de la escena el vínculo entre capital-vida, que habría que ver hasta qué punto o en qué sentido podría llegar a ser una reactualización de los debates sobre patriarcado y temas del feminismo que se dieron en la década del 70 y etcétera. Y justamente creemos que es no porque este tipo de reclamos que tienen que ver con la igualdad salarial o las cuotas y todo eso no sea necesario, sino porque ya nos hemos dado cuenta o ya ha pasado suficiente tiempo en la historia como darnos cuenta que eso no es suficiente para lograr un cambio en el logro de mayor igualdad de género. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos pensando como enlace al contexto mexicano en particular es señalar la importancia paulatina que este tema va tomando en la escena pública. Por ejemplo, tenemos la sanción del derecho al cuidado hace muy poco, si bien todavía está considerándose la reglamentación del sistema de cuidados y de qué iría ese sistema. En la nueva Constitución de la Ciudad de México tenemos ese derecho. También tenemos la conformación de la red de cuidados, que está compuesta por un grupo muy diverso de organizaciones de la sociedad civil y académicas, donde nos estamos dando el espacio y la oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Y en esta mesa un poco el objetivo que queríamos hacer era tender un puente y recuperar un poco la invitación lanzada por el 8 de marzo en relación al Paro Internacional de Mujeres y el vínculo con el cuidado como un objeto de estudio sociológico desde la perspectiva de género. Digamos, ya no como un tema que se cuela en las encuestas de uso del tiempo o un tema que está más o menos escondido en los estudios sobre maternidades y paternidades o un tema al que se hace mención cuando nos paramos desde la perspectiva de la división sexual del trabajo,
sino construirlo en sí mismo como un objeto de estudios sociológicos. Digamos, ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaría en términos metodológicos y en términos teóricos empezar a pensar el cuidado desde allí? Y en este sentido, un poco el título de la mesa, que es El trabajo de cuidados en clave de desigualdad, un recorrido por su estudio en México, avances, reflexiones y desafíos, tiene el ánimo, un poco, lo conversábamos bastante con Eva y con Cristina también, de hacer ese trabajo de reconstrucción de esa historia, de esa genealogía epistémica, acerca de cómo fue que se ha venido trabajando el tema y también hacia cuáles enfoques deberíamos transitar ahora para realmente construirlo como un objeto de estudios sociológicos. Muchas gracias. Bueno, y antes de cerrar esta pequeña intervención, nosotras queríamos compartirles un pequeño videito de 6 minutos que a lo mejor algunas de ustedes ya lo vieron, pero que también recupera un poco el ánimo del paro y que nos parece importante circularlo y que bueno, y que también se suma a las distintas actividades que el día de hoy vamos a estar teniendo, tanto en el colegio como afuera y bueno. A ver si gana. Bueno, las dejamos con la intriga de cómo termina y después lo podemos compartir por correo, les mandamos el... Okay. Bueno, muchas gracias Cecilia y Eva. Vamos a invitar entonces a las siguientes ponentes que son... Es que si quieren quedarse con los que cabemos, ok. Sí, pero como que se bloqueó, ¿no?
Aquí Edith quiere poner también usar esto. ¿Tú vas aquí entonces? Sí. Mira, podemos hacer esta más para acá y luego esta para acá, ¿no? Aquí. A ver, aquí no. Sí, bueno. A ver, sí, sí. Sí, tú también. Gracias. Bueno, se van a quedar ahí. Bueno. Mientras no sea como el juego ese de cómo se quedó sin silla. Ay, Mercedes. Podría ser. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la mesa. Nos quedamos con la mitad del video de Silvia Federici, pero creo que el mensaje fue claro. La invitación a parar, pero también a reflexionar y a ver si podemos pensar juntas y juntos y generar nuevas ideas sobre este tema. Entonces, como decíamos en la introducción, decidimos invitar a nuestras maestras, pioneras, investigadoras que han iniciado en estos temas en México y que nos pueden compartir y podemos dialogar, intercambiar entre los presentes, también quienes están aquí en el público. Tenemos 3 colegas que vienen de Cuba, que están ahí y vienen también en temas de género, cuidados, violencia, y nos acompañan, y es un honor que las tengamos también, al igual que es un honor tenerlas a ustedes en esta mesa. Así que les vamos a pedir que en el momento de la discusión también aporten sus experiencias desde Cuba, que son muy interesantes. Entonces, permítanme presentar a las investigadoras que están aquí presentes. La maestra Jennifer Cooper fue profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía, ahora está jubilada, pero creo que sigue perteneciendo a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciada por la Universidad de Nueva Gales, Sydney, Australia, y maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el último grado con la presentación de su tesis Mujer, Trabajo y Nueva Tecnología, Estudio de Caso, Teléfonos de México. Desde agosto del 2006 hasta el 2010 coordinó la especialidad titulada El género en la economía en el posgrado de Economía y es integrante del comité asesor del proyecto Equidad de Género en la UNAM, del CIEG de la UNAM. Actualmente investiga sobre género y envejecimiento. Tiene una amplia experiencia en diseñar y facilitar cursos de capacitación para trabajadoras y funcionarios gubernamentales sobre la problemática de género en el mercado laboral, el hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo y el presupuesto con un enfoque de género. Algunas de sus últimas publicaciones son Hostigamiento sexual y discriminación, una guía para la investigación y resolución de casos en el ámbito laboral de la UNAM, el presupuesto con una perspectiva de género, también entre el PUEG y la Facultad de Economía de la UNAM, guía metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, México 2009, y es coautora de esta publicación con la doctora Flérida Guzmán, publicado por InMujeres. También Protocolo de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del Instituto Nacional de las Mujeres, y el libro en coautoría, Intrusas en la Universidad, junto con Ana Buquet y Araceli Mingo Hortensia Moreno, publicado por la UNAM en el PUEG. También pertenece a la Asociación Internacional de Economía Feminista. Como ustedes pueden ver, ella también trabaja el tema de violencia, a pesar de que sus inicios, el aporte central a los estudios de cuidados y de trabajo fue muy importante y muy clave para estos temas. Entonces es un poco también cómo estos temas están vinculados de alguna manera, ¿no?
En segundo lugar, voy a presentar a la doctora Mercedes Pedrero Nieto, que está a mi izquierda, que actualmente es investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM. Es actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de maestría en demografía en el Colegio de México y es doctora y maestra en esta disciplina por la Universidad de Pensilvania. También es premio de Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, de la Asociación Latinoamericana de Población, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Su formación académica y de investigación, así como la experiencia en el gobierno, le ha permitido ser consultora de varias agencias de Naciones Unidas, donde ha asesorado el diseño de encuestas a hogares y su sistema estadístico en países como Mozambique, Pakistán, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Trabajó 12 años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde, entre otras actividades, rediseñó el cuestionario de la Encuesta Nacional del Empleo y la Clasificación Mexicana de Ocupaciones. Ha sido docente en varias entidades de la UNAM, Flaxo, el Colegio de México, la UAM de Morelos y la Universidad Eduardo Mondiane en Mozambique. Ha publicado sobre los siguientes temas: trabajo y condiciones laborales, el trabajo desde una perspectiva de género, trabajo y población indígena, las clasificaciones laborales, las encuestas del uso del tiempo y el trabajo no remunerado, la población de la tercera edad y sus condiciones económicas. Voy a presentarles también a la doctora María Edith Pacheco Gómez. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 1994 y Edith se dedica a las siguientes líneas de investigación: mercados de trabajo y desigualdad, trabajo agropecuario, trabajo y género, metodología mixta. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y ha publicado numerosos productos académicos, entre ellos con Brígida García, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, por el Colegio de México. Voy a presentar también a Luz María Galindo Vilchis, a quien tenemos en el extremo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, egresada de la Maestría en Estudios de Género por el Colegio de México. Ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académicos en países como España, Portugal e India. Actualmente realiza una estancia postdoctoral, ya la terminó, ¿verdad?, en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales en el Colegio de México, y está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, uso del tiempo, corresponsabilidad social, conciliación personal, familiar y laboral, vida cotidiana y cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual. Y pertenece también a la red de cuidados de la que hemos comentado. Entonces, sin más preámbulos, la idea es iniciar un diálogo que hemos organizado en 3 bloques temáticos, ¿no? El primero es más personal, anecdótico, tiene que ver más bien que ustedes nos pudieran comentar o contar cómo fue que se han ido relacionando con estos temas. ¿Cuál fue el inicio? ¿Qué fue lo que las motivó? ¿Qué inspiraciones? ¿Qué problemas? ¿De qué manera fue que empezaron a interesarse, a acercarse o a descubrir este tema que quizás no se llamaba cuidados, pero sí era una gran preocupación y ha tenido diferentes nombres y enfoques? Entonces, primero queremos que nos compartan un poco esa historia personal y después vamos a pasar a otros temas. Entonces, les voy a ir pasando este micrófono. Lo mío es puro eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, perdón, es que a mí cuando yo recibí esta invitación, digo, hasta lo escribí aquí, porque digo, la idea no es preparar ponencias, sino compartir experiencias. Y a eso, pues me voy a abocar, porque además, pues como soy creo que la mayor de toda esta audiencia, me tomo ese lugar.
Bueno, miren, en primer lugar, bueno, quisiera decirles, realmente yo entré al tema de estudios de la mujer no por una cuestión que me hubiera yo sentido alguna vez marginado o diferente. Sí, crecí en una familia tradicional, mi padre proveedor, mi madre ama de casa, pero y con 7 hermanos, ¿no? Siempre hubo como una igualdad, o sea, mi papá me enseñó a sembrar y a arreglar enchufes, y mi mamá siempre nos fomentó la autonomía a las mujeres y además la convivencia de la solidaridad, nunca la competencia entre los hermanos y las hermanas, ¿no? Entonces, en realidad, pues no sé ni bien cómo llegué al tema, sí sé que desde que terminé la licenciatura yo quería hacer mi tema sobre fuerza de trabajo, me enfrenté a las dificultades de la información estadística, después entré al Colegio de México, entonces ya no retomé ese tema, sino hasta que ya estuve en el doctorado. Mi objetivo era estudiar la fuerza de trabajo, no la femenina, la masculina, sino toda, sobre todo pensando que eran las condiciones de vida las que se gestaban, y lo sigo creyendo a partir del trabajo. Bueno, ¿cómo me metí en esto del tema de la mujer? Bueno, estaba yo terminando el doctorado y ya había yo entregado mi borrador a mi querido asesor, el doctor John Durán, y estaba yo en el proceso de estar esperando que me lo revisaran. Pues yo creo que se me había acabado la imaginación, porque en lugar de irme a pasear, pues me quedaba en la biblioteca, ¿no? Llegó ahí, llegó una vez un acervo de libros, y entre esos libros estaba el de Esther Boserup. Esther Boserup, como muchos otros personajes que visitaban a los profesores, había estado algún día ahí en la Universidad de Pensilvania, y me pareció una mujer fascinante. Yo creo que por eso tomé su libro. Me pongo a leer su libro y entonces me doy cuenta que a las mujeres, o sea, todo es mercado de trabajo, nada todavía de cuidados ni de otra cosa, ¿no? Que a las mujeres se les usaba dependiendo de los intereses del trabajo. Siendo ingeniera agrónoma, pero en su jubilación, una jubilación tan productiva como la de Jenny, hizo este maravilloso libro, ¿no? Entonces yo dije, no, pues es que no puede ser, ¿no? Entonces, que yo no hubiera reflexionado sobre esto. Entonces fui a ver a mi director y le dije, ¿sabe qué? Devuélvame la tesis, ¿no? Necesito, por lo menos, no hay datos, pero necesito hacer una cosa sobre esto. Y entonces él muy tranquilamente, así porque era un hombre muy parsimonioso, ¿no? Me dijo, a ver, Mercedes, siéntese, tranquila. A ver, cuénteme, ahora que regrese a México, ¿se va a casar para atender a su marido y a cuidar a sus hijos? Le dije, oiga, profesor, ¿por qué me dice eso? ¿No? Yo voy a seguir trabajando. Me dijo, porque un día que usted me lo viene diciendo, este trabajo ya lo terminó, ya no le va a mover una coma. En ese momento supe que me había aprobado la tesis, ¿no? ¿Sabe qué? Usted toda su vida se va a dedicar a esto, así que no se preocupe. Bueno, 36 años y sigo en él. La verdad es que fue ahí bueno, yo seguí trabajando en este tema, llegué acá a México. La primera invitación que yo recibí fue por la Asociación Mexicana de Población. Me avisas, si me estoy yendo mucho, ¿verdad? Y pues que me invitan y dije, pues ¿de qué voy a hablar? Pues de lo que aprendí de Esther Boserup, ¿no? Les cuento eso porque para que las jóvenes ahorita que evitan estructurar las ponencias de Eva y Cecilia y todo esto, dijo, no, yo no lo hubiera podido hacer nunca, pero todo este tema, bueno, en ese momento, para que vean cómo era el ambiente, ¿no? Hice la presentación aquella y me acuerdo que un abogado, no tomo su nombre, se paró y dijo, oiga, yo la quiero felicitar con Salud del Foro. No cabe duda de su sapiencia, sus estadísticas, etcétera, etcétera. Pero en lugar de estar aquí, ¿no le gustaría más estar en su casa esperando a su marido, con flores, románticamente? Entonces le dije, mire, hablando de romanticismos, pues yo prefiero trabajar medio tiempo y mi marido medio tiempo y el otro medio tiempo pasándolos románticamente juntos, ¿no?
Bueno, de eso se desarrolló una serie de cosas, hasta una invitación por Verónica Rascón para participar en el Canal 11, etcétera. Pero digo, ese era el nivel de discusiones que habían entonces. Bueno, lo que pasó después fue que ya, bueno, pues seguí trabajando. Tere Rendón, muy amiga y querida mía, que la invitaron de Naciones Unidas a presentar un trabajo. Entonces me dijo, oye, ¿qué hacemos? Y le dije, oye, pues mira, ya yo cuando hice la tesis todavía no salía el censo de 70, que fue la primera vez que hubo información de estado civil y de y número de hijos por las tabulaciones diseñadas por Clara Púlsima, a quien le debemos mucho en este país por las estadísticas, ¿no? Entonces le dije, vamos a hacer este trabajo. Bueno, hicimos un trabajo que se presentó primero en un seminario de Naciones Unidas y después, gracias a la iniciativa de Lupina Mendoza, que fue una mujer clave para lo que después pasó en este país, porque ella fue la que estuvo en la lucha muy fuerte en el 75 en la Conferencia de la Población. Desgraciadamente ese mismo año ella murió. Y nos invitó a que ese trabajo se publicara por la Secretaría del Trabajo. ¿Qué pasó? Pues nos volvimos Teresa y yo las expertas, porque no había otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí ya nos siguieron invitando, seguimos trabajando, etcétera, con estos temas, ¿no? Bueno, después, ¿qué sucedió? Yo entré a trabajar a la Secretaría del Trabajo por invitación de un queridísimo profesor, José Nieto de Pascual, que era en la época en la que en un destello que tuvo la Secretaría del Trabajo de tratar de ser realmente una Secretaría del Trabajo, cuando la dirigió Muñoz Ledo, que formó el centro, el CENIET, que era para estadísticas del trabajo, el INET, estudios del trabajo, el Servicio Público del Empleo. O sea, quería que él fuera más allá de una oficinita de conciliación y arbitraje, y pues trabajamos muy a gusto, de ahí salieron varias tesis, varias cosas, etcétera. Pero después vino el cambio y entró pues ahí un colega demógrafo medio burócrata que dijo, no, aquí se va a aplicar lo que dice Naciones Unidas, el Sistema Estadístico Nacional, etcétera, porque bueno, ya saben, que cambia sexenio y cuando alguien está funcionando bien, pues lo quitan, ¿no? Entonces, pues bueno, era mi chamba, me puse a revisar los conceptos que se trabajaban por la OIT y entonces veo que hay una inconsistencia en las definiciones, porque ¿por qué la producción de autoconsumo agropecuario se incluye en el trabajo económico y no el trabajo doméstico, ¿no? Entonces yo escribo toda una discusión, hicimos algunos trabajitos de campo, etcétera, y pues obviamente nadie me peló, pero bueno, estaba yo en un grupo de Claxo sobre estadísticas y hubo una reunión en Paraguay a la cual me invitaron. Dije, bueno, pues voy a llevar ese trabajito. Llevo este trabajo ahí y recuerdo que lo presenté y como, bueno, ya a estas alturas no me preocupa nada si digo nombres. Después de que lo presenté, se paró el colega René Jiménez y les dice a los compañeros, quiero pedirles una disculpa porque una paisana mía acaba de decir estas barbaridades, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que hable del trabajo doméstico como una actividad productiva? Ella no conoce los términos marxistas, efectivamente no los conocía, ¿no? Pero entonces yo ahorita no dije cosas tan bonitas como dijeron las compañeras, le dije, miren, yo no sé, pero un pollo con plumas no me lo puedo comer, y un pollo ya guisadito sí, y alguien hizo eso, ¿no? Bueno, la verdad es que pues sí, uno que anda pepeneando siempre inseguridades, pues me quedé así sacada de onda. Pero ahí hubo un compañero, Luis Zúñiga, un chileno, que se paró y dijo, bueno, yo quiero decirles que de todo el seminario el único trabajo creativo y novedoso que se ha presentado es el de Mercedes. Bueno, pues eso ya me animó. Pero bueno, en todo este contexto, que lo que había pasado, que se había muerto Lupina, etcétera, pues dejé ese tema, los caminos me llevan a otra parte, pero como dice la canción, un viejo amor ni se olvida ni se deja. En el momento en que me permitieron hincarle el diente a la encuesta de empleo, la primera pregunta que se hace ahí es, en el modelo de 85, porque ahora ya la pasaron al final, era ¿cuánto tiempo le dedica usted a trabajo doméstico?, ¿no? Y también se incluyó el lugar de trabajo. Entonces, yo siento que ahí hubo
pues una cosa muy importante, no mía, sino de todo el equipo que trabajamos. Estaba Guadalupe Murayama, Norma Saavedra, bueno, me van a olvidar otras, Paulina Grobet, de las compañeras que me acompañaron fuertemente en esta lucha, ¿no? Porque sí, no fue fácil, convencer a Miguel Cervera no fue fácil, pero finalmente le dije, es que no cabe en otra parte, tenemos que empezar por ahí, porque si no se nos desestructura todo el cuestionario, etcétera. Bueno, así quedó, así se han podido hacer algunas cosas, ¿verdad? Y para mi sorpresa, en 83 hubo un congreso aquí de LASA, y Neuma Aguiar, que es una colega que trabaja las cosas de uso del tiempo, me invitó a que fuera comentarista. Y sí, cómo no. Sorpresa, cuando recibo los trabajos que tenía yo que comentar, ¿no? Todos los trabajos citaban ese trabajito que había llevado yo a Claxo, ¿no? Y lo citaban como un pionero. Y dije, ah, caray, ¿por qué? Pues porque esto había entrado a las redes de CELADE, estaba en una base de datos, etcétera, entonces por eso ese trabajo se difundió, ¿no? Pero pues no pude retomar el trabajo como eso, yo estaba ya en otras tareas y pues la vida ya me fue llevando como la magnífica novela del gran economista, pero todavía mejor novelista, José Luis San Pedro, que es El río que nos lleva. Dijo, de repente va uno ahí y no sabe uno, claro que uno va escogiendo de qué ramita se va agarrando, ¿no? Pero en esas cuestiones, bueno, yo ya estaba trabajando en el CRIM. Teresa Inchaustegui, que me había conocido en el INEGI, me invitó a que diseñara la encuesta de uso del tiempo. Esto era el año de 2002. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué yo? Pues yo nunca he hecho una encuesta sobre uso del tiempo. Ya había yo trabajado como, pues ya vieron ahí que le piden uno el currículum y pues pone uno ahí lo que más o menos has hecho en tantos años. Sí había yo trabajado en muchas encuestas ya de empleo. Tuve la fortuna de trabajar en Cuba en varias ocasiones, había visto en Pakistán, etcétera. Y me dijo, mira, pues no hay duda que sí sabes trabajar sobre encuestas. Le digo, bueno, eso sí, ¿no? Pero uso del tiempo, mira, ya rastreé toda la literatura y es la única que se ha preocupado sobre el tema. Entonces dije, bueno, pues si no, nunca lo he hecho, siempre es la primera vez, ¿no? Bueno, me lancé obviamente revisando pues muchos materiales. Había yo estado ya en un grupo de estadísticas para ver las clasificaciones del tiempo, había conocido a los australianos, que el número 1 en las encuestas de uso del tiempo, y Nueva Zelanda. Entonces, bueno, empecé a ver de dónde me lo copiaba, pero el asunto es que casi todos acudían al tema diario, a la metodología de diario, eso no se puede aplicar en México. El caso es que, bueno, me lancé, hice el diseño, funcionó, tomando la medida de la tasa de participación de esa encuesta con las del empleo y con las de ingreso-gasto, la diferencia no llegaba ni a un punto porcentual. Era mi único punto de apoyo para defender lo que nos habíamos lanzado de primera instancia. Entonces, funcionó esa encuesta. Tuve también la fortuna de poder calcular por primera vez el valor económico del trabajo doméstico en México. Y después de que eso, pues bueno, hay unas reuniones muy simpáticas que organiza ONU Mujeres, InMujeres y INEGI, y CEPAL, que cada año se hace una reunión de uso del tiempo y otra reunión de de género, y como en general no me puedo quedar callada, bueno, pues entonces me invitaron ya a muchos países, ¿no? Entonces ya he trabajado en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, haciéndome responsable de sus encuestas, y después, pues, echarles un ojo a la de Uruguay, a la de Colombia, a la de Venezuela. Entonces, bueno, lo único que les puedo decir es que, pues, ha sido una trayectoria muy satisfactoria, estoy muy contenta. Sí le pellizco otros temas la semana pasada, y con eso voy a tener me invitaron a la presentación de un libro que publicó el Gobierno de la Ciudad de México en combinación la Secretaría del Trabajo con la de el InMujeres, donde tiene una participación Edith, por cierto, no sé si Jenny también, que se llama El descuido de los cuidados, que a propósito del tema se lo recomiendo mucho, y ahí, bueno, ya hice una pequeña participación, también por encargo de Teresa Inchaustegui, que sigue creyendo en mí,
Entonces hice este trabajo que fue tomar los cuidados entre 6 y 17 años. ¿Por qué tomé ese grupo? Pues creo que por floja, porque dije, si me pongo de niños o de ancianos, tengo que ponerme a revisar un montón de cosas que hay, y sobre eso, como no hay, pues entonces, para adelante, ¿no? Entonces, y bueno, sí hay cosas interesantes del planteamiento, que una psicóloga me ayudó para esto, y bueno, ya entonces hice el trabajo que le puse el tiempo de las madres hipotecado, y desigualdad de género y crianza en desarrollo, alternativas sociales de cuidados. Con eso termino, perdón, sí. Gracias. Bueno, gracias. Sí. Me dijeron que tenía que ir también porque el compañero está grabando. Ajá. Sí, pues aquí tenemos 14 preguntas. Entonces, digo, estamos en la primera, ¿no? No, voy a responder a la primera, ¿no? Ok, porque se mezcla todo, como siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué al estudio de los cuidados? Yo llegué desde el activismo. Yo soy producto de mis tiempos, de 68, del movimiento estudiantil. En Australia había un movimiento estudiantil, principalmente contra la guerra en Vietnam en aquel entonces. Después, en Inglaterra, yo soy una vieja feminista y una feminista vieja, ¿no? Y en los 70s, ese debate sobre el trabajo doméstico salía desde el movimiento, como una demanda del movimiento feminista de los 70, salarios para el trabajo doméstico, ¿no? El análisis, viniendo del movimiento feminista de la izquierda, del marxismo, el análisis era de que el trabajo de cuidado era la raíz de la desigualdad. El trabajo de cuidado y obviamente la segregación del trabajo, y era un discurso muy contra la familia tradicional. Yo creo que después, y lo vamos a entrar en esto en la pregunta 4, qué cambios ha habido en la conceptualización, pero era un rechazo de la familia tradicional y los valores de esta familia que hacían que las mujeres teníamos la obligación del cuidado. Pero con los compañeros de la izquierda en aquel entonces decían, están locas, ¿quién te va a pagar esos salarios? Es trabajo, como mencionó Mercedes, en otro ambiente nos acusaron de que no era un trabajo productivo. ¿Cómo que no era productivo? Cuando nos sentimos, ¿no?, de que éramos sumamente productivas. Y no crea valor de cambio, ustedes no saben nada sobre valor de uso, valor de cambio y toda esa terminología. Como activistas, bueno, en lo personal no entendí nada. Entonces, pero sentíamos que teníamos que contestar estos argumentos de nuestras compañeras y compañeros de la izquierda, ¿no? Porque el feminismo en aquel entonces era también ver de que el patriarcado también estaba presente en el movimiento estudiantil fuertísimo y ya habíamos podido articular el feliz, bueno, dice Heidi Hartman, el infeliz matrimonio entre el capital y el marxismo. Pero entonces empezaba yo, por ejemplo, por los azares de la vida, se dice, llegué a México, no voy a entrar a eso, y también me metí en un movimiento feminista mexicano en aquel entonces, al principio de los 70s, el Año Internacional de la Mujer, y debido a una muy querida colega antifeminista de Bolivia, porque ella era marxista, no feminista, empecé a estudiar economía para tratar de entender qué es eso del valor de cambio, trabajo productivo e improductivo. Y mis primeros, entré en la maestría en la Facultad de Economía y
Y junto con esta compañera empezábamos en el Año Internacional de la Mujer realmente empezar a vincular la economía, trabajo doméstico, trabajo productivo, improductivo, pero desde la economía política, que en aquel entonces, en los 70s también en México, todo era marxismo. 1, 2, 3, estudiabas psicología, estudiabas marxismo, estudiabas lo que sea, el marxismo como ideología era muy presente. Y yo diría que fueron, si podemos llamarlo, las feministas socialistas, fueron las primeras que plantearon que el trabajo doméstico tenía un vínculo con el mercado y abrió ese horizonte de no solo ver este vínculo entre producción y reproducción, pero ese también ya es la cuarta pregunta, ¿no? Pero bueno, yo entré desde el activismo y ya estoy activista viendo género y envejecimiento según mis necesidades y intereses. Perdón, quiero hacer una aclaración. No hay que contestar las preguntas como si fueran un cuestionario, son detonadoras. Son preguntas detonadoras para el diálogo. Tienes que todos detonan. Sí, cada una, sí. Están divididas en 4 rubros, entonces yo creo que podemos irnos así Es por rubros, exacto. 4 rondas y ya. Exacto. ¿No? Digo, si queremos ordenarnos. Bueno, yo en realidad soy heredera pues de Mercedes Pedrero y de Jenny. Yo en realidad cuando vi la pregunta dije, bueno, y ahora que las escucho, me doy cuenta que yo llegué ya en un momento de mucha consolidación de conocimiento que ellas de una u otra manera produjeron, ¿no? Entonces, yo en la maestría tomé un curso sobre fuerza de trabajo y Mercedes Pedrero era mi maestra, entonces pues se pueden imaginar que, pues como ella bien dice, Boserup era alguien a quien leíamos en la maestría en demografía, bueno, y a Braverman, que bueno, ahora muchos seguramente pues son como clásicos, que ya no pasamos por ellos, que no los leemos, pero pues toda esa conocimiento acumulado de Mercedes pues lo compartió conmigo y yo decidí hacer mi tesis sobre fuerza de trabajo. Pero claro, ya con el apoyo de Mercedes, pues no podía hacer fuerza de trabajo sin distinguir, o por lo menos sin mostrar las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, mi tesis fue una tesis que buscaba mostrar diferencias en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres, y eso hizo que yo metiera mi propuesta de tesis al PIEM, y el PIEM me apoyó. Y ahí conocí a Jenny porque estuvimos en el mismo grupo cuando el PIEM apoyaba proyectos de investigación y tesis. Nos vinculamos en ese momento y ahí se hizo como realmente un grupo mucho más amplio que pues nos hemos seguido en la tradición, ¿no? Entonces yo les puse este esquemita rápido nada más para decirles que yo, igual que Mercedes, todo mi tema de investigación se centraba en el mercado de trabajo, ya distinguiendo las diferencias entre hombres y mujeres, pero siempre tenía el reto de, bueno, sí estoy visibilizando la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sí estoy mostrando diferencias, pero ¿cómo le voy a hacer para realmente dar cuenta de por qué esas diferencias devienen en desigualdades? Era como todo un reto, y en ese reto empecé a trabajar algunos documentos con Mercedes Blanco, que también ella había trabajado en el PIEM, había estudiado el doctorado aquí, y mi investigación pues se centró muchísimo en desigualdades en el mercado de trabajo, pero básicamente desigualdades de género en el mercado de trabajo, ¿no? Mucho tiempo trabajé en esa línea hasta que por ahí pues ya años ya muy recientes, me invitaron a trabajar en la propuesta de una encuesta
todavía no era la encuesta que se llamó después encuesta laboral de corresponsabilidad social, pero me invitaron a trabajar en la piloto de esa encuesta, en la prueba piloto de esa encuesta. Fue un piloto que se intentó aplicar en todo el país y ahí hubo toda una discusión de la posibilidad de realmente tener una encuesta que pudiera aplicarse en todo el país. Y se llegó a la conclusión de que realmente el contexto rural es completamente diferente, que las preguntas que aplicamos se entendían de una manera muy diferente, y entonces se decidió que en la encuesta de corresponsabilidad social, que después nos llevó a escribir este cuaderno de trabajo de InMujeres y que luego será libro ya próximamente en el colegio, esta encuesta solo se aplicó en contextos urbanos. Entonces, bueno, pues eso es toda una historia que, como bien dicen, hay preguntas más adelante que la podemos articular, pero en ese mismo momento, pues yo ya estaba en el tema y con Brígida García nos propusieron un apoyo de ONU Mujeres, y ONU Mujeres nos financió el proyecto que pues se plasmó en el libro Uso del Tiempo, que era invitar a las personas que estaban trabajando el tema sobre uso del tiempo, y ahí sí es el momento que realmente de una manera general se abarcan todas las actividades y una de ellas es el cuidado, ¿no? Entonces ese era un punto importante. A partir de ese momento, con la experiencia de trabajar con encuestas de uso del tiempo, ya pude trabajar con otras personas, Nelson Flores, Isalia Nava, con un trabajito que hicimos para Colombia, bueno, recientemente también trabajé en este libro del descuido de los cuidados, que en realidad es cuando ya nos enfocamos al tema cuidados. En el libro yo no abarco la parte que tiene que ver con el trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado, sino justo eso que nos decían. En realidad estamos enmarcados en una situación de desigualdades donde la precariedad laboral es un marco fundamental, y en ese contexto de precariedad, lo que realmente ha acontecido siempre en el mercado de trabajo es este proceso de segregación ocupacional que nos lleva a que actividades de cuidado pagadas también se vinculen con actividades de cuidado no pagadas, ¿no? Entonces, la idea de ese trabajo era dar cuenta de la segregación en el mercado del trabajo pagado, ¿no? Bueno, pues ahí dejo mi historia. Sí, gracias. Yo quisiera empezar mencionando a Elena Grau. Elena Grau es una teórica de Barcelona que dice que bienvenida sea la interseccionalidad, ¿no? Y yo aquí en esta mesa veo la interseccionalidad en las diferentes generaciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde hace años creo que es muy importante que las pioneras sigan compartiendo con las generaciones y que compartamos estas experiencias, estos diálogos, ¿no? Entonces, en ese sentido también aplaudo al PIEM por esta iniciativa. Y yo también soy evidentemente alumna de Mercedes y de Jenny, nada más que mi incursión comenzó curiosamente en Barcelona, estudiando una maestría en agentes de igualdad, cuando estaba en auge toda la igualdad en España antes de toda la decaída económica. Entonces allá fueron mis profesoras Teresa Tons y Cristina Carrasco, que son pioneras. Entonces cuando yo las escuché, bueno, me quedé perpleja, ¿no? Con la boca abierta, porque las dos nos explicaban toda la economía sumergida y la cantidad de dinero que se ahorraba el Estado en que las mujeres trabajáramos lo doméstico y el cuidado. Entonces, a partir de ahí, empiezo a estudiar mucho el tema y después tengo la oportunidad de participar en la Oficina de Usos del Tiempo para el gobierno catalán, donde se desarrolló un plan de usos del tiempo, donde era muy importante la política pública
en diferentes ámbitos en toda Cataluña, ¿no? Que se desarrolló durante 3 años. Y después de eso me hizo reflexionar mucho y regreso a México, pero regreso a México porque busco en internet quienes habían incursionado en México y encuentro pues evidentemente a Mercedes Pedrero y le escribo un correo. Le digo, pues doctora, yo conozco su trabajo y me interesa que me dirija mi tesis doctoral, por favor. ¿Y a dónde tengo que estudiar para que usted me dirija? Y entonces ella me dice, pues tiene que ingresar a la UNAM para que yo le dirija. Entonces, pues bueno, hago mi examen y después de muchas dificultades podemos lograr que dirija mi tesis doctoral y a partir de ahí, bueno, yo estudio un tema que es todavía poco estudiado en muchos lugares y en México, aunque son las familias de la diversidad sexual, ¿no? Aquí tenemos en 2006 un trabajo pionero de Ángeles Aces donde menciona el trabajo doméstico y de cuidados en este tipo de familias, pero cuando yo empiezo a investigar más sobre México, junto con mi comité doctoral, pues nos damos cuenta que es un tema difícil, ¿no? Y que todavía nos cuestionan mucho. Nos tocó a la doctora Mercedes Pedrero y a mí en un evento que nos cuestionaban por qué estudiaba yo esas familias, ¿no? Así es, esas cosas. Y aquí la doctora Jennifer Cooper, yo no sé si ella se acuerda, pero ella me puso en contacto con, así es, con algunas de las familias que fueron parte de mi estudio. Y en mi tesis doctoral abordo el trabajo remunerado y no remunerado de estas familias en la Ciudad de México, quedando pendiente el trabajo de cuidados que abordo después en mi trabajo postdoctoral y en el cual sigo trabajando, ¿no? Entonces, así es como llego aquí. El siguiente tema, no vamos a hacer la guía de preguntas. Son buenas. De hecho, bueno, hay que darles el crédito a Eva y a Ceci, que fueron las que elaboraron el temario. Muy bien. El siguiente bloque yo lo llamaría conceptos y enfoques, porque queremos ahora profundizar un poco en qué entenderían ustedes hoy por cuidados, cómo se ha ido transformando este ámbito de estudios, qué enfoques, disciplinas, teorías y metodologías se han ido utilizando para abordar este objeto de estudio complicado. Y bueno, cuáles son las líneas de investigación, los debates teóricos en los que ustedes se han visto inmersas o confrontando o que han tomado de ahí inspiración para sus trabajos. Entonces, es un tema general, enfoques y conceptos. ¿Quién quiere empezar? No es obligación, porque si no sabemos nada, ¿qué hacemos? No, bueno, yo creo que yo tengo un poco de qué decir aquí. Como decía, empecé con el tema, con el trabajo de diseñar una encuesta de uso del tiempo. Como no se podía aplicar el diario, porque para empezar la encuesta de México se le pegaba a la de ingreso-gasto, que era un horror porque dos encuestas difíciles, y las encuestas de uso del tiempo exigen, ¿no?, un diseño muestral muy estricto, porque tiene uno que tener cuidado de que tengan representatividad cada día de la semana, etcétera. Eso no se puede hacer con la encuesta de uso del tiempo. Y entonces empecé a hacer el listado de actividades, bueno, pues con la lógica de la vida casi podría ser. Y ahí después es que me he ido encontrando todo el debate, si el trabajo doméstico incluye el tema de cuidados o debe ser un tema aparte, o si el propio trabajo doméstico ya son cuidados, ¿no? Entonces, bueno, desde que cuidado es que el señor llegue al trabajo con su camisa limpia y bien planchada, o el estar, ¿no?, al pie de la cama de un enfermo, ¿no? Bueno, finalmente hay mucho debate sobre eso, yo creo que mis compañeras saben más que esto, pero finalmente, bueno, una de las cosas que a mí me aclaró cuando empezamos con estos debates, que me decían, bueno, es que a lo mejor ya basta a decir que trabajo son las relaciones sexuales, etcétera, bueno, depende cómo esté. Entonces dije, bueno, me encontré
digo, a veces encontramos que estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Porque me encontré, bueno, en realidad me la hizo saber una señora finlandesa, que estábamos hablando de las clasificaciones, de una aportación de Margaret Reed, que nada menos que esa es la definición que seguimos usando para el concepto de trabajo no remunerado, que a la señora la definió en 1934, por eso digo, a veces estamos dando vueltas en círculos, ¿no? Y ella tiene una precisión muy clara que decir, bueno, vamos a definir como trabajo, ¿no?, todo aquello que se pueda materializar en bienes y servicios y que pueda ser trasladado a un tercero. Evidentemente, las manifestaciones de amor y de cariño y todo esto, pues no es lo mismo que las pasa un tercero, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿verdad?, es que a partir de ahí podemos ir diferenciando, ¿no? Y después, pues con las especificaciones, ¿verdad?, de las distintas tareas podemos ir dilucidando, ¿verdad?, qué le podemos llamar específicamente cuidados, digamos ya el cuidado del cuerpo, de la salud, específicamente, sobre todo de menores, de ancianos, de enfermos, etcétera. Ya hay algunas definiciones al respecto, ¿verdad?, que las podemos ir señalando, y hay muchos problemas todavía técnicos por resolver, ¿no? Digo yo técnicos porque como a mí, yo me meto en la medición siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el cuidado pasivo, ¿no? Este cuidado que se tiene que no nos impide hacer otras cosas, ¿no? Y yo, bueno, las encuestas lo hemos puesto a estar pendiente, ¿no? Pero ese estar pendiente también tiene un valor y un valor económico, pero ahora ¿cómo lo medimos, no? Porque efectivamente, o sea, puede estar un bebé dormido, ¿verdad? Y mientras tanto, bueno, puede uno leer algo, hacer algo, lo que sea, casa, etc. Pero no se puede uno alejar porque si hace gorgoritos hay que ver qué está pasando con ese bebé, ¿no? O una persona muy mayor que tiene la iniciativa de salirse a la calle y perderse, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, ¿verdad?, que podemos ir definiendo, ¿no?, cuáles son el trabajo, ¿verdad?, que no es totalmente absorbente, de tiempo completo, etcétera, pero claro que tiene un costo, ¿no?, porque quita otras oportunidades. O sea, hay que estar pendiente, ¿no? O sea, no se puede uno ir a otra parte, no puede uno hacer una serie de cosas que entonces ahí les digo, esto se los dejo de tarea a las jóvenes que están aquí, a ver cómo lo podemos medir, cómo lo podemos valorar, ¿verdad?, de manera que después no se nos hagan chicle las encuestas porque nos aparecen, ¿verdad?, pues tenemos que saber que la semana tiene 168 días y el día 24 horas, etcétera. Entonces, ¿cómo manejar esa simultaneidad de actividades, ¿no? Claro que ya después vienen todas las discusiones, ¿no?, de que a lo mejor aquí estoy, híjole, ahorita voy a llamar porque se me olvidó apagar la estufa ahora que salí en la mañana, etcétera. O sea, la doble presencia, otros argumentos, ¿verdad?, que están, y que además van evolucionando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con estas cosas, que seguramente aquí hay varias que no tienen apagado el celular, porque están pensando, ¿verdad?, que a lo mejor hay algún pendiente que tienen que llamar, que no sé qué, etcétera. Bueno, eso siempre ha existido, pero cada vez se acelera más por los medios de comunicación que tenemos. Pero entonces sí es una serie de cosas, ¿verdad?, que nos tenemos que plantear, ¿no? Digamos, sí, por lo menos en mi terreno, ¿no?, que es la medición para la valoración, ¿no?, hasta dónde sí llega y hasta dónde no llega, ¿no? También, por ejemplo, hay colegas preciosas que han escrito cosas muy bonitas, como Antonella Picho, etcétera, que habla, bueno, también de esa parte de ese trabajo emocional, de esa entrega que se hace con el trabajo, etcétera, ¿no? Pero eso es más difícil medirse, ¿no? Pero de todos modos está presente, ¿no? Entonces, bueno, serían algunos comentarios sobre esto. Gracias. Sí, en términos conceptuales y desde la economía, yo creo que el primer paso fue la necesidad de ampliar a la disciplina económica más allá del mercado, ¿no? Y un debate con los economistas, porque como Mercedes y Edith han mencionado, para los economistas tradicionales la economía es del mercado y empleo, hablamos de empleo, no de trabajo. Entonces todo ese debate de abrir el concepto de la diferencia entre qué es trabajo y qué es empleo fue el primer paso, yo creo, ¿no?
Después fue la identificación de que las relaciones sociales de producción en el hogar son distintas que las relaciones sociales en el mercado, ¿no? Entonces, hablábamos de que como el hogar y la familia es hasta la fecha un refugio del mercado, ¿no? Un refugio a donde las relaciones del altruismo, de las relaciones no mercantiles operan y son distintos a la avaricia, la competencia, todo eso en el mercado, de lo que sabemos, ¿no? La obtención de ganancias, la entrega de las mujeres, etcétera, que también fue un incorrecto. Digo, bueno, lo hemos modificado, ¿no? Pero si no hubiéramos visto esta cosa, producción, reproducción, fue otra etapa en el debate, ¿no? Entonces, y el vínculo entre producción y reproducción, de que no eran separados. Entonces, al principio decimos, bueno, lo que está haciendo es traduciendo el trabajo doméstico del hogar al mercado. Era una simplificación, ¿no? De que, bueno, las mujeres, la segregación ocupacional en el mercado mercantil reflejaba las ocupaciones en el hogar. Hay algo ahí correcto, pero empezó las mujeres, y Edith sabe más de esto, no solamente está como trabajadoras domésticas asalariadas o remuneradas, sino el sector finanzas. Mujeres entraban al sector finanzas en grandes cantidades. ¿Y qué tenía que ver eso con el trabajo doméstico? Fue un debate, recuerdo, y había gente que decía, claro que sí, las mujeres administran la casa y manejan las finanzas. No, los señores les dan un gasto y tienen que, es muy distinto que una mujer sector finanzas está realmente manejando inversiones de millones y billones, etcétera, ¿no? Pero era una etapa muy importante en ese debate, producción, reproducción y ver el vínculo. Y también las relaciones de poder que se reproducían. Y como si las mujeres empezaban a no tener ingresos, entonces nos dejaron entrar al mercado, pero en nichos segregados en ocupaciones de mujeres. Entonces, el patriarcado nos dejó, yo sé que, pero entramos al mercado también con desventajas debido a realmente las relaciones de poder en el hogar. Esto fue un planteamiento para mí personalmente y creo que otros economistas feministas muy importantes. Pero, ¿cómo llegamos al cuidado? Porque el trabajo doméstico empezábamos, gracias a Terry Rendón, Mercedes, empezábamos a poder medir esto, ¿no? Y fue muy importante porque no es solamente que los economistas fueron machos, pues sí son, la mayoría todavía, muchos, pero no teníamos los instrumentos. Y Duncan Ironmonger, un australiano, que no es para nada, no le interesan las relaciones de poder en el uso del tiempo, ni el feminismo, es antifeminista a morir, pero mide bien. Y él decía de que él siempre usaba esta metáfora, que para los economistas el uso del tiempo fue como el microscopio para los astrónomos. Todo el trabajo no remunerado estaba en la oscuridad, no teníamos el instrumento. Entonces, eso fue muy importante, el uso del tiempo. Pero después también vino la crítica del movimiento feminista, que ese uso de tiempo costaba muchísimo y no estaba cambiando las condiciones de las mujeres, ni de las trabajadoras domésticas, ni de las amas de casa. Entonces, quédense con su instrumento, un poquito fue un planteamiento bueno, el movimiento feminista tiene muchas aristas y corrientes. Tu uso de tiempo no nos está ayudando mucho. Esa visibilización
no está filtrando a través de sus cálculos, ¿no? Entonces, y el planteamiento siempre, pero decimos, bueno, el trabajo doméstico es un trabajo que no se ve hasta que no se hace, decía Teresita de Baviera. Entonces, personalmente pienso que esa visibilización es muy importante y esa estadística es muy importante, de que es 24% del PIB y el equivalente al producto agrícola, todo, pero son debates muy acá, ¿no? Pero empezábamos a hacer los ejercicios con las trabajadoras, en los sindicatos, el diario, vamos a hacer cuánto has contribuido a tu casa hoy en la mañana, y hicimos el ejercicio del diario y fue muy importante y fue un ejercicio, como digo, adaptado, traducido, para que pudieran entender realmente y apreciar su contribución, y un ejercicio basado en la metodología del uso del tiempo. Pero empezábamos a ver, y me parece conceptualmente muy importante, esa diferencia entre trabajo doméstico directo e indirecto. Para mí personalmente fue una luz, ¿no? De que el trabajo doméstico directo del vínculo emocional y la entrega y el compromiso lo hacía un trabajo distinto que cocinar. No quiere decir que uno puede existir sin lo otro, pero que esa mercancía del cuidado tenía sus peculiaridades, que como dice Mercedes, es muy difícil de medir, porque la medición de la hora no nos está diciendo nada sobre la intensidad del trabajo, tampoco esa diferencia entre trabajo urgente y no urgente. Si hay un niño llorando y estás cocinando, ¿cuál viene? No es cuestión de escoger. Entonces, hora de trabajo es igual a $1, no me dice nada realmente sobre lo que está pasando en la casa y en la práctica y en el campo del cuidado. Y también fue, ya voy a terminar, muy importante en el feminismo, porque los economistas y los cálculos nos decían que el trabajo global, hombres y mujeres, era casi igual, como 9, creo que hoy en día es como 9 horas de diferencia si hago el trabajo global, ¿no? Es la suma de remunerado y no remunerado, la diferencia es muy poquito. ¿Todo un día? 10. Bueno, es un día, pero ok. Pero nosotras, feministas, activistas, mujeres, madres, yo recuerdo sentir, esa es una mentira, es mucho más. Y no solamente eso, con las sindicalistas, yo entrevistaba mujeres en la maquila que no dormían porque hacían trabajo nocturno para compatibilizar su trabajo y responsabilidades familiares. Llegaban en la mañana a las 9 a dar de desayuno, dormir 4 horas para recoger a los niños en la escuela y trabajar turno nocturno, ¿no? Entonces, muchas empezamos a sentir que esa estadística estaba mal o no. Digo, claro, es un día. Y lo multiplico pero es mucho más, y ese fue el problema de las actividades simultáneas. Porque en trabajo de campo empezábamos a ver, desde el trabajo de campo, de que era mucho más ese trabajo de cuidado. El trabajo de, como dice Mercedes, y que no se ha resuelto, bueno, el uso del diario, que yo sé que hay problemas, trata de calcular el trabajo simultáneo, pero como dice Mercedes, una mujer que está cuidando pasivamente un niño o un anciano que necesita el medicamento o oxígeno, no puede salir. Entonces, ese es cuidado pasivo, pero implica la falta de movilización de las mujeres, barreras para que se ingresa al mercado laboral.
Y yo digo, ahí reivindico la metodología mixta, porque realmente fue observación de campo sobre la naturaleza del cuidado. Ese problema de que la mercancía de cuidado sí parece que se mejora la calidad de la naturaleza si hay entrega y compromiso. Eso creo que está establecido y conceptualmente muy importante. No quiere decir que la mercantilización no lo puede también tener esa entrega y cuidado. Hay maestras dedicadas, hay enfermeras dedicadas, pero fue un gran debate en la economía feminista si la mercantilización del cuidado bajaba su calidad. Todavía sigue porque después, creo que es la pregunta 14, sobre cómo vemos los problemas hoy en día, y uno de ellos es el que el mercado de manera individual está resolviendo el problema. Y este está terrible. Bueno, yo voy a empezar un poco contándoles o planteándoles mi punto que está en la pregunta 6, que es particularmente para el caso de México, cuál es el rol de las diferentes disciplinas, y contarles un poco para la visión sociodemográfica que yo tengo. Yo así entré a la discusión de lo que es el trabajo y ahora simplemente les quiero contar yo cómo veo ahora algunos aspectos. Les estoy recordando un trabajo de María, que aquí está, Galindo, que lo escribió con Guadalupe García y Paula Rivera, que es un cuaderno de trabajo de InMujeres, el 59, y solamente quiero poner atención un poco en que, bueno, el cuidado, que todavía había un paso desde toda esa discusión que les decía Jenny del trabajo doméstico, a después hablar de las actividades, y ahí sí hablar de las actividades del trabajo doméstico y después del cuidado como una masa. Pero bueno, cuando aterrizamos ya en el tema cuidado, es este aspecto que es la organización social del cuidado. Eso es la parte sustantiva, digamos, que desde mi punto de vista hay que marcarlo, ¿no? Y en ese sentido, ese diagrama del cuidado que lo mencionan en su trabajo y, digamos, la necesidad de mostrar las desigualdades de participación que se tiene entre el mercado, los individuos, la comunidad y los hogares, pues ha sido como la discusión central para el cuidado. No me voy a detener mucho en eso, pero yo creo que es bien importante esto. ¿Por qué? Porque el cuidado, como bien les dicen, son muchas cosas. Este es un esquema que también aparece en el trabajo de Luz y compañía y tal, perdón por abreviar, pero sí, o sea, está toda la parte de los intrahogares, de los extrahogares, del papel del mercado, del trabajo, digamos, del cuidado en las instituciones públicas, el cuidado en las instituciones privadas, y todo está articulado en eso que es la organización social y el papel del cuidado en la reproducción de la vida, como bien les decían al inicio tanto Eva como Ceci, ¿no? Yo en realidad me gusta y me adscribo a la perspectiva económica alternativa o a la economía feminista, que en realidad pues tiene todo este planteamiento de que la sociedad se organiza no solo para producir o distribuir bienes y servicios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida. Ese es uno de los puntos, digamos, que nos han pues marcado en la discusión.